Buenas tardes a todos los asistentes y todas las asistentes que tenemos hoy aquí en esta segunda conferencia de la actividad Debates en Clave que hacemos con la Asociación European Union Society. Hoy tenemos a Ada y nos va a hablar sobre la gestación subrogada en Ucrania, un tema que, bueno, parece mentira que lo hayamos puesto a posta, pero lleva meses programado, ¿no? Ahora está de radiante amarillismo, ¿no? Tenemos todos los días y todas las mañanas, sobre todo en los matinales de las televisiones. Y bueno, Ada nos viene a explicar pues, todo lo que ella ha desarrollado e investigado sobre este tema. Y nada, aquí la dejo a ella para que empiece y gracias por venir. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a los asistentes que tenemos hoy aquí con nosotros y también los que podrán ver el enriquecimiento online. También dar las gracias a la Universidad Popular de Sant Joan d'Espí por cedernos este espacio y darnos esta oportunidad para poder al final desarrollar temas que son de interés a personas de todo tipo de edades y que son ahora justamente de rabiosa actualidad, como es el tema de la gestación subrogada. Como bien habéis dicho, la verdad este tema estaba programado hace meses, pero ahora se nos ha abierto esta ventana de oportunidad y bueno, pues resulta de bastante interés el tema de la gestación subrogada, el tema de Ucrania, así que lo hemos juntado todo en uno para hablar de la situación de gestación subrogada en Ucrania, sobre todo a partir de la guerra, cuál es la legislación vigente y qué cuestiones morales y de otro tipo podemos desarrollar y reflexionar sobre este término. Entonces, bueno, yo soy Ada Font, soy vicepresidenta de la European Union Society, una asociación de carácter europeísta que promueve con diferentes tipos de actos, pues, por ejemplo, conferencias como esta, o también clubes de lectura, clubes de debate y otro tipo de actos, pues la conciencia europeísta, concretamente en España y Barcelona, aunque tenemos pues, vocación de expandirnos a otras universidades. Actualmente estamos en la Universidad de Pompabra, de la cual yo formo parte como estudiante de Derecho y graduada en Ciencias Políticas. Entonces, el tema de la gestación subrogada. Al inicio, me gustaría hablar un poco del tema en un concepto más general y ver cómo hemos escogido este título y no otro y qué connotaciones ideológicas tiene este tema. Hemos escogido el término, bueno, he escogido yo el término gestación subrogada porque me parecía el término para referirse a este tipo de prácticas más neutral. La gestación subrogada, otras palabras que ahora veremos, es aquella práctica por la cual una mujer gesta en su vientre a un hijo o un bebé, pero que después no va a proceder con el proceso de crianza, es decir, lo va a criar otra familia, ya sea de su núcleo familiar o de fuera de otro país. Ya veremos después los diferentes tipos de modalidades que tiene la gestación subrogada. Entonces, el término gestación subrogada es el término más neutral porque hace referencia a la gestación que no la lleva a cabo la madre, digamos, biológica o la madre de crianza, sino porque la lleva a cabo otra persona, siempre, obviamente una mujer. Entonces, también hay otros términos que se han utilizado para definir la gestación subrogada en diferentes momentos de la historia. Por ejemplo, hace unos años se hablaba mucho más de vientres de alquiler en lugar de gestación subrogada. Ahora este término, digamos que no está tan de moda, ya que al término vientres de alquiler hace mucho más referencia a la mercantilización del cuerpo de la mujer. Entonces, se ha optado más por otros términos como gestación subrogada. Otra cuestión otro concepto que se puede utilizar es el término explotación reproductiva. El término explotación reproductiva se utiliza mucho más desde el feminismo radical, ya que piensa que la gestación subrogada no es una práctica lícita, entonces realmente el feminismo radical defiende que si el feminismo defiende una mercantilización del cuerpo de la mujer, no es, entre comillas, verdaderamente feminismo. Por eso aboga más por el término explotación reproductiva en lugar de gestación subrogada. Y otro término, cuando me apareció una noticia, pues haciendo investigación para esta presentación, fue el término maternidad extraordinaria. Este término se utiliza en algunos casos en Ucrania por aquellos médicos de las clínicas de fertilidad para referirse a la gestación subrogada. A mi entender es un poco un término divergente para no querer poner en el centro a la mujer y no querer poner en el centro a la gestación y cómo es este proceso, sino simplemente este término hace más referencia a que bueno, el proceso de gestación se está llevando a término de una forma diferente, no aportando una carga de valor ni positiva ni negativa a esto.
Perdón, un comentario solo. Es que el otro día salió el mismo término. El otro día salió el tema izquierda radical, hoy ha salido feminismo radical. Cuidado, porque es que la connotación radical es peyorativa. Entonces, es una cosa que nosotros siempre incidimos. No, es que no hay izquierda radical, hay izquierda real, la otra no es real. En el feminismo radical habría que decir exactamente qué es lo que propone y no tacharlo de radical per se, porque para mí, desde mi punto de vista, es peyorativo. Y eso ya lo estamos encontrando en muchas facetas y en muchos ámbitos, y creo que se utiliza de una manera retorcida para desacreditar. El feminismo radical te lo pone el sistema. O sea, si tú eres feminista y estás en tu casa, tranquila, no te va a pasar nada. Sal a la calle a protestar, eres radical. Mueve intereses de clase, eres radical. Entonces, claro, esa etiqueta, el otro día lo hablábamos con Xavier. Cuidado, sobre todo cuando la uséis desde un puesto de las universidades y tal, ¿no? que la literatura académica pues, está muy sesgada. Sí, estoy de acuerdo con el análisis que hacéis. De hecho, el término feminismo radical no utilizaba en absoluto desde un término, desde una posición peyorativa, sino más para clasificar los diferentes tipos de feminismo. Es decir, podemos clasificar el feminismo, pues, feminismo radical, liberal, entre otros. Feminismo radical, si utilizo este término, no es en absoluto peyorativo, sino es por el origen y por lo que propone. Cuando el feminismo propone una completa desmasculinización del cuerpo de la mujer, se considera feminismo radical, no para atribuirle a este feminismo las características peyorativas, ni mucho menos cuando tiene en cuenta la intersección con la lucha obrera, sino por su origen histórico. Es decir, no es más o menos feminismo el feminismo considerado radical, tampoco liberal, en el sentido de que simplemente son diferentes tipologías que vienen dadas por orígenes históricos distintos. Por eso mismo os he dicho que el feminismo radical pues, pone el término explotación reproductiva en lugar de gestación subrogada, porque el feminismo liberal sí que propondría más el término gestación subrogada y la explotación reproductiva no estaría de acuerdo, digamos. O sea, resumen, no es un término peyorativo, es un término de origen histórico que utiliza la ciencia política para referirse a ciertos tipos de feminismo y poderlos categorizar. Estoy de acuerdo con el análisis que hacíais de, obviamente, el feminismo ha de tener una parte teórica, pero también ha de tener una parte en cuanto al activismo, y esto no debe resultar con una carga de valor negativa. Entonces, los diferentes tipos de gestación subrogada. Ya he dicho que utilizo el término gestación subrogada, habría otros, este me parece más neutral, porque los otros creo que tienen una carga ideológica muy clara. Entonces, diferentes tipos. Hay la gestación subrogada en función de la carga genética, ya que aquí encontraríamos dos tipos, la gestación subrogada tradicional o parcial o la gestación subrogada gestacional o completa. La gestación subrogada tradicional o parcial es aquella en la que la mujer aporta también la carga genética, no solo la carga gestacional, es decir, la mujer, el hijo que tiene en su vientre después es hijo biológico también, no hay una donación de óvulos en ese sentido. En cambio, la gestación subrogada gestacional o completa sería aquella en que la mujer aporta solo su posibilidad de gestar, no aporta la carga genética. Este es el tipo que está, la gestación subrogada a gestacional completa es la que está regulada en Ucrania, en la que es permitida, la otra no. Después ya aprofundiremos en este término. Después tenemos la gestación subrogada en función de la retribución económica a la gestante. Y encontraríamos la gestación subrogada pues, altruista o la económica. La altruista es, por ejemplo, la que se llevaría a cabo en Australia. Y bueno, hay una serie de indicadores por los cuales se puede hacer o no hacer en Australia según la legislación vigente, pero básicamente sería que no hay un intercambio económico que haga percibir a la gestante un aumento de su patrimonio. En cambio, la gestación subrogada de tipos económica, que es la más conocida y la que se acabó en la mayoría de países, sería en la que sí que hay un intercambio económico. Después tendremos la gestación subrogada en función de la relación con la mujer gestante. Entonces encontraríamos la intrafamiliar y la extrafamiliar. La intrafamiliar es aquella que se hace pues, a favor de una prima, de una hermana, de alguien dentro de la familia. La extrafamiliar es la más común, es en la que la madre gestante lleva a cabo este proceso con una persona de la que no comparte un núcleo familiar o al menos no es conocido cercano. Después tendremos, ya en último lugar, la gestación subrogada en función del país donde se realiza.
pues está la nacional y la internacional. En Ucrania está legalizada tanto la nacional como la internacional, y entonces en la internacional sería, pues en términos cuantitativos, mucho más importante, ya que ya veremos después, dos de cada 3 familias que llevan a cabo la gestación subrogada en Ucrania son parejas extranjeras. En cambio, la nacional sería aquella que solo es permitida para los habitantes de ese mismo territorio, sería la que se lleva a cabo en Australia, por ejemplo. Entonces, antes de hablar concretamente de Ucrania y de la situación actual que tienen en el país, me gustaría hacer un pequeño recorrido por el mundo y qué tipo de legislaciones tienen, y bueno, pues vemos un poco el mapa global en ese sentido. Podemos ver que hay muchos países que están, lo primero, en gris. Estos países es porque no tienen una legislación concreta en cuanto a la gestación subrogada, es decir, que no legislan ni para bien ni para mal, entre comillas, es decir, simplemente es una práctica alegal. La ley no contempla ni una prohibición ni un permiso para hacerlo. Entonces, veremos que la mayoría de países de América Latina es una práctica pues, no reconocida por la ley, es una práctica legal. Actualmente se están dando muchos procesos de gestación subrogada en países de América Latina. Por ejemplo, muchos en Argentina y también en Brasil en los últimos años ha habido un aumento. Los tenemos por aquí. Después podemos ver que Estados Unidos es un país un poco extraño en el sentido de que hay diferentes legislaciones en cuanto a la gestación subrogada. Eso se debe a su modelo federal, en que el Estado federal pues, puede promover las leyes que sean de mayor conveniencia, y la gestación subrogada es uno de los temas en los que puede regularizar de forma libre. Normalmente se dice, en Estados Unidos la gestación subrogada es libre. Sí, pero no. O sea, sí que hay muchos territorios en que sí, pero hay otros en que no, que es una práctica legal, o hay alguno que prohibido, y hay otros que es mixta. Uno de los territorios en que sí que es una práctica completamente legal es, por ejemplo, el territorio de Florida que vemos por aquí. Ya para relacionar con la actualidad, pues Ana Obregón, el proceso de gestación subrogada que ha llevado a cabo ha un territorio básicamente republicano, donde prevalecen las leyes del mercado y luego se rasgan las vestiduras por cuestiones religiosas de todo tipo. O sea, es contradictorio, como es todo lo que es la política de ultraderecha, siempre es contradictorio. Para unas cosas se ponen de lado y para otras se ponen de perfil. Curioso. Sí, no, es un posible análisis. Después también escuché hace unos días otro posible análisis del por qué en Florida es uno de los estados que es legal, y es que es un estado en que hay mucha gente inmigrante, mucha gente de América Latina, y por lo cual hay bolsas de pobreza muy, digamos, importantes en términos cuantitativos. Entonces había más mujeres dispuestas a llevar a cabo este proceso de gestación subrogada a cambio de intercambio económico. Hay diferentes análisis por los cuales podría ser reconocida como una práctica permitida por la ley o no. Esto podría ser un muy buen análisis, de hecho. Después, otros países, ya acabo con este continente, no voy al otro, que la gestación subrogada se contempla de alguna manera en la ley. Por ejemplo, tenemos a Canadá, que digamos que sí que está reconocida, pero es en términos altruistas, no debe haber un intercambio económico y tal. Como veremos ahora, hay una relación bastante clara en términos cuantitativos, cómo de importante es la gestación subrogada y si es una práctica altruista o una práctica económica. Es decir, si hay intercambio económico, hay muchos más casos a nivel cuantitativo de gestación subrogada en el país que si es una práctica altruista como es Canadá. O sea, por ejemplo, cuando pensamos en países en que se da a cabo la gestación subrogada, pues pensamos en Estados Unidos, en la India, no pensamos en Canadá cuando es una práctica legal y reconocida, y es porque es bajo unos requisitos tasados por la ley muy estrictos, y además es una práctica altruista, es decir, no debe haber un intercambio económico. Entonces, ya pasando para el lado europeo, a los países colindantes a Rusia es una práctica legal, tanto si se lleva a cabo de una forma altruista como una forma comercial. Después, otros países que podemos ver regularización, pero en el sentido de que la ley lo prohíbe, pues son casi la mayoría de países de Europa. Podemos ver como es el caso de España, Francia, Italia, entre otros. Hay otros países de Europa que sí que lo regularizan, como por ejemplo puede ser el caso del Reino Unido
o Portugal, pero como una práctica altruista. Realmente, en términos cuantitativos, como he dicho antes, no es demasiado importante, ya que se dan muy poquitos casos, porque son los supuestos tasados por la ley de forma altruista, y realmente hay muchas menos personas dispuestas a llevar a cabo este proceso. Después, en cuanto a África, hay 2 países que es una práctica prohibida, los demás, la verdad, no se tienen datos. Y después ya, pasando a esa parte, pues veremos que la India, en principio, es una práctica altruista, pero bueno, en muchos otros casos hay un intercambio económico porque hay unas bolsas de pobreza muy importantes en la India y hay muchas personas y muchas parejas que llevan a cabo estos... Salvando las distancias de población entre la India y Canadá, hay datos de porcentaje de madres altruistas que se ofrecen en la India y madres altruistas que se ofrecen en Canadá. En Canadá la verdad es que no tengo el dato. Te puedo dar el dato, por ejemplo, de Australia, que aquí iba, y también es una práctica altruista reconocida por la ley, y se han de dar 3 supuestos. Uno, que sea una mujer que tiene una relación pues, con la pareja o la persona que quiere llevar a cabo este proceso, que ha de ser o bien de la familia o tener una relación de amistad comprobada desde hace más de 3 años. Después, no hay un intercambio económico y se han de pagar todos estos médicos. En los últimos 2 o 3 años, en Australia se ha dado un único caso en todo el país de gestación subrogada de manera altruista, porque son supuestos tasados por la ley, bastante estrictos, y que realmente garantizan que esto se haga de manera altruista, entonces se dan muy pocos casos. Y otros países que es una práctica prohibida, pues sí, principalmente Europa y algún otro país dentro de Europa. Vamos resumiendo, que es un mercadeo. O sea, es que esto tipo de práctica está supeditado al mercado, a la oferta y la demanda, y una persona que tenga una necesidad económica y otra persona que esté dispuesta a suplir esa necesidad económica para tener el beneficio de un ser vivo que, bueno, se va a hacer en el vientre de otra señora. Bueno, esto es el capitalismo, ni más ni menos. Tampoco hay que ir más lejos. Yo por eso preguntaba el dato de la India, ¿no? Porque bueno, sabemos que allí hay grandes bolsas de pobreza. Y si en Australia hay 1, y si en la India, salvando la diferencia poblacional, 3. Vale, pues sí, está bien regulado y se controla y se dice, no, hay 300. Bueno, pues estas son las que legalmente entran y las que están alegalmente, ¿no? O ilegalmente. No, sí, realmente está, como decía, muy relacionado el hecho de que sea una práctica económica con que haya un gran número de estos procesos en el país. En cambio, eso es una práctica, pero altruista, realmente se dan muchos menos casos. De estos días se ha dado mucho el debate de es que quizá hay mujeres que lo podrían hacer, quizá hay mujeres que llevarían este proceso de forma altruista para ayudar a una familia, para ayudar a otra persona. No sé del todo si esto se podría dar en la realidad. De los medios de comunicación últimamente han salido algún caso que han ido ahí buscando y tal, y mujeres decían, si yo en España, si fuese legal, yo lo haría porque yo he pasado por un proceso de infertilidad, sé lo duro que es, y yo para ayudar a una familia lo haría. Lo que pasa que creo que podamos encontrar ahí excavando algún caso, para mí no es, digamos, motivo para decir que esto se ha de regularizar y que se ha de legalizar mucho menos, porque realmente en la mayoría de casos, efectivamente es así, no es un caso en el que la persona libremente escoja ayudar a otra familia llevando este proceso de gestación. Realmente es porque tiene necesidades económicas, porque tiene unos hijos que mantener o porque tiene algún tipo de situación personal desfavorable a nivel económico y necesita esta prestación económica. Con lo cual, a mí no me es, digamos, valorable el hecho de que haya 4 mujeres contadas que digan, sí, yo lo haría de forma altruista para que tú lo regularices, porque realmente en la mayoría de casos no es así. Entonces, ya centrándonos más en Ucrania, perdón, que siempre me equivoco con el catalán, concretamente, ¿cómo se regulariza todo esto? Pues a nivel legal tenemos bastantes disposiciones. La primera, tener en cuenta que he puesto es el Código de Familia de Ucrania. ¿Por qué lo he puesto? Porque realmente Ucrania no es un país demasiado LGTB friendly. ¿Qué pasa con esto? Que realmente la gestación subrogada no está permitida para padres o madres solteros ni para parejas del mismo sexo, solo está permitido para parejas pues, de diferente sexo que lleven más de 3 años casadas. Además de estar casadas, no pueden ser ni pareja de hecho ni relación análoga.
Entonces, esto es algo a tener en cuenta, porque muchas veces, sobre todo desde medios de comunicación, se muestra como que, bueno, pero la gestación subrogada ayuda a que florezcan nuevos tipos de familias, familias con los padres, con dos madres o familias monoparentales. Realmente la mayoría de procesos de gestación subrogada se llevan a cabo por modelos de familia tradicional, una familia de tipo nuclear, no por otros tipos de familia. Además, creo que a nivel personal, creo que hay otras alternativas, como por ejemplo ser la adopción nacional, que de hecho es gratuita, la adopción internacional, para fortalecer y para hacer florecer estos nuevos tipos de familia. En medios de comunicación, sobre todo, tiene mucho eco actualmente, en estos días que se ha hablado tanto de gestación subrogada, las parejas de diferente sexo, que ellos dicen que la madre gestante es una más de la familia, que se la tiene en consideración, que después del momento del parto se ha hablado mucho con ella, que se ha mantenido en contacto. Sí que pues, puede dar algún caso, pero realmente la mayoría de casos de gestación subrogada, que en Ucrania, el 100%, son de parejas formadas por un hombre y una mujer, no son parejas homosexuales. Otra cuestión a tener en cuenta, la ley del registro civil en Ucrania. Esta ley lo que hace es que realmente no haya de haber ningún permiso especial, ninguna sentencia para que una vez nacido el hijo por gestación subrogada se te pueda imputar a ti la paternidad o la maternidad. Se considera, de hecho, y después lo trataré en más profundidad, que desde el momento de la concepción el hijo es propiedad. Quizá no lo debemos entender en estos términos, pero creo que se entiende por el propiedad, porque lo has comprado. Sí. Es que en términos económicos capitalistas, tú estás haciendo un negocio, estás haciendo una compra de un ser vivo que lo vas a hacer criar en el cuerpo de una mujer que se presta a ello por una cuestión económica. Vale, esto es el capitalismo. O sea, sí. La oferta y la demanda, el capitalismo y el dinero, el único Dios verdadero. No, sí. O sea, me refería más a la filiación en ese sentido, pero bueno, sí que es verdad que desde el punto de vista que hay un intercambio económico, pues se puede considerar que estás comprando un bebé porque realmente tú has comprado un bien a cambio de un precio cierto. Y esto a nivel jurídico es claramente una compra, un contrato de compra-venta, así que... Una propiedad. Sí, entonces, bueno, lo que me refería a esto del registro civil es que la filiación se considera por parte de los padres que han pues, pagado este precio desde el momento de la concepción, no desde el momento del nacimiento, sino antes. Entonces, realmente hay muchas parejas que se deciden por Ucrania para llevar este proceso porque no es como Estados Unidos, que por ejemplo ha de haber una sentencia que te reconozca la paternidad o la maternidad, entonces tú puedes ir y pedir el pasaporte y entonces ya con el pasaporte lo puedes inscribir como hijo en España. En Ucrania no, en Ucrania es mucho más sencillo que esto. El registro civil te permite inscribirlo como hijo tuyo desde el momento del nacimiento, aunque se considere a nivel legal que ya es tu hijo desde antes. Entonces, realmente hay muchas parejas que pues, optan por este sistema, por este país, porque les es pues, mucho más sencillo. Es más neoliberal. Sí, la verdad que sí. Da más facilidad, es más neoliberal. Después, también tenemos la instrucción de procedimiento de reproducción asistida, que como he dicho antes, la gestación subrogada en Ucrania es permitida en términos económicos altruistas, aunque mayoritariamente es en términos económicos, y ha de ser un proceso de gestación subrogada completa o de gestación, es decir, que la mujer no aporta sus óvulos, son óvulos de una donante o bien de la madre que después de este proceso puedes llevar a cabo la crianza del hijo de la hija. Entonces realmente ellos en Ucrania lo que se escuda mucho es decir, no, pero la mujer gestante, la madre gestante al final y al cabo, lo que aporta es su posibilidad de reproducción, su posibilidad de gestación. No hay una carga biológica a nivel de que ella después tenga un hijo al cual no conoce por el mundo porque comparte pues, al final pues, sus genes. Para ellos lo que más les escudan es priorizar antes la biología que la gestación. Después hay muchos otros sanitarios y gente del mundo de la medicina que lo que abogan es que aunque tú no hayas aportado carga biológica, la carga gestacional es muy importante.
y realmente hay un vínculo entre madre e hijo en el momento del parto, que aunque no sea tu hijo a nivel biológico, sí que hay un vínculo muy importante y que esto no se puede deslibrar con decir que realmente no hay una carga biológica por ahí. Después, hay otra ley que me gustaría citar, que es la ley sobre ciudadanía en Ucrania, que al igual que la ley del registro civil, pues hace muy sencillo poder registrar un hijo nacido por gestación subrogada en Ucrania. No hace falta ni una comisión especial, ni una sentencia posterior, es todo mucho más automático porque la ley prevé unos supuestos tasados muy estrictos y que es muy sencillo realmente. De hecho, si entráis en internet, más allá de buscar artículos de cómo está la gestación subrogada en Ucrania actualmente, encontraréis muchas páginas web de clínicas de fertilidad que explican los supuestos en los que ellos llevan a cabo este proceso en Ucrania y qué facilidades hay. Y una de las ideas que citan es esta, justamente, decir, no, es que aquí es muy sencillo, no te preocupes, todo va... O sea, realmente se escuda mucho en la legislación de... Tú preparas el bolsillo que nosotros te lo facilitamos. Sí. Sin problema. Exacto. Entonces, también hay otro... Lo que pasa es que todo esto al final se acaba pervirtiendo, porque a ver, estaba hablando de una gestación subrogada que ya, desde mi punto de vista, es una vergüenza, porque es un egoísmo puro de la sociedad opulenta occidental, básicamente, que como biológicamente o por cualquier otra razón no puede tener una criatura, pues oye, pues no, pues yo quiero tenerla y como tengo dinero para poderla tener, pues oye, pues compro lo que haga falta y lo hago. Y lo hago y tengo una criatura porque me lo puedo permitir. Igual que cuando hay un señor que le importa un comino el resto del planeta, pero tiene un jet privado y está todo el día viajando con él. Y le da igual que el planeta se vaya al garete porque él va viajando porque es su dinero y como es su dinero lo puede utilizar como quiera. Y cuando un sistema capitalista neoliberal como el que tenemos te permite acceder a cosas, pues tú ejerces tu derecho a hacerlo porque tienes dinero para pagarlo. Las cuestiones morales, pues bueno, ahí podemos estar hablando horas, porque luego se da la perversión de que si resulta que la naturaleza te dice que a partir de una edad no puedes gestar una criatura, por ejemplo, una mujer pues llega a la menopausia a una edad determinada. Oye, la naturaleza tendrá algo que decir. Todos sabemos que hasta principios del siglo XX la esperanza de vida de la gente era 45-50 años. Casualidad es básicamente el momento en que la mujer pierde la capacidad de poder tener criaturas. Ahora resulta que la mujer tiene mucho más, ¿vale? Y resulta que hay gente que pervierte el hecho de tener dinero para poder tener una criatura que va a ser huérfana a los pocos días de nacer. ¿Por qué? Porque tiene dinero para hacerlo. Entonces, claro, todo esto al final se acaba pervirtiendo. Primero, comprando el niño porque tiene dinero para comprarlo. Luego, oye, lo compro con la edad que me dé la gana. Da igual que el niño sea huérfano después. No, porque yo tengo mucho dinero. Sí, bueno, tú tienes mucho dinero, pero ese niño necesitará el afecto y el cuidado de un padre, o un padre normal, o dos padres, o dos madres, y no lo va a tener porque resulta que tú eres tan, iba a decir una palabrota, egoísta, que has cogido y te has dado el lujo de tener esa criatura sin más. Y lo que menos te ha importado es esa criatura lo que le va a pasar cuando tú ya no estés. Entonces, claro, al final echa la leche en la trampa y luego llega el dichoso dinero que lo pervierte todo y lo contamina y lo intoxica todo. En los últimos días he hablado mucho de familias que han llevado este proceso de gestación subrogada diciendo que yo tengo derecho a ser padre, tengo derecho a ser madre. En ningún, digamos, texto normativo se prevé como un derecho fundamental el hecho de ser padre o de ser madre. Tampoco se prevé como un derecho a secas, un derecho no es ordinario. Entonces, supongo que la manera que tienen de escudarse es todo niño, toda niña tiene el derecho de tener una familia que lo quiera. Esto sí que es un derecho y además es uno de los derechos de la infancia reconocidos a nivel internacional. Lo que pasa es que esto no implica, no es sinónimo de que cualquier persona tenga derecho a ser padre o a ser madre. Y con esto, claro, se podría decir, bueno, es que en términos biológicos, parejas homosexuales es muy difícil que puedan tener hijos. A nivel personal no me gusta buscar derechos en la biología, porque creo que nos podemos equivocar. Creo que debemos de buscar derechos en otras cuestiones. La cuestión está en que si realmente una persona quiere ser padre, quiere ser madre, para comenzar, no ha de exigir unas condiciones concretas. Es decir, no ha de exigir que el hijo venga con unas condiciones físicas idóneas, no ha de decir el sexo y no ha de decir otras muchas cuestiones, porque así sería el proceso biológico. Entonces, si realmente una pareja, una persona quiere ser padre, ser madre, existe la adopción internacional y la adopción nacional.
mucha gente dice es que la adopción internacional es muy difícil, es muy costosa a nivel económico, además tarda mucho tiempo. Y es verdad, ¿eh? O sea, hay unas tasas bastante elevadas para aquellas personas que quieren llevar a cabo un proceso de adopción internacional. Pero en cambio, la adopción nacional es completamente gratuita en España y es mucho más sencillo a nivel de trámites, porque además no se exige que tengas un trabajo estable y tal, simplemente la posibilidad de pues, manutención a ti mismo y otra persona. Y además es mucho más reducido en el tiempo que la adopción internacional. Lo que sí que es verdad que si tú buscas un niño recién nacido sin problemas de salud y que venga con unas condiciones pues, más que favorables, pues va a ser un proceso mucho más largo, más dilatado en el tiempo. En cambio, si pues, comenzamos a dejarnos de peros y pues, hacemos una adopción nacional con necesidades especiales, estos plazos se acortan muchísimo más y realmente es mucho más fácil ser padre, ser madre. Otra cosa a tener en cuenta con la adopción, sobre todo a nivel nacional, la idea del Estado, y no me parece equivocada, es que el hijo o hija vuelva con su familia biológica. Si así no puede ser, entonces se le va a encontrar una familia o bien de acogida o bien de adopción. Entonces, cuando alguien quiere ser padre y quiere ser madre, creo que es algo que hay que tener muy en cuenta de que, una, se debe estar muriendo de ganas, dos, ha de aceptar cómo vienen las cuestiones coyunturalmente, contextualmente, no ha de imponer una serie de requisitos concretos y tasados. A nivel de si el hijo o hija viene con alguna discapacidad física o intelectual o con un estado de salud muy idóneo, ahora hablaré porque en Ucrania tienen una legislación para esto que la verdad cuando la conocí me quedé bastante impactada, quizá también os pasa a vosotros. Entonces... Una pregunta, es que claro, todo esto tiene connotaciones, a ver, aquí todos hemos visto lo que ha pasado en los últimos 8 o 10 años, ¿no? Cuando hay países que tienen dificultades, desde Siria, no los acogemos. Los acogemos porque no son los nuestros. Cuando son rubitos con ojos azules, o sea, ucranianos, los acogemos. Pues en el tema de los niños pasa exactamente lo mismo. O sea, niños con dificultades y niños con problemas básicos para poder desarrollarse con un mínimo de garantías, en el mundo hay a patadas. A patadas. En vez de ir en esa dirección de decir, hostia, vamos a facilitar a aquellos niños que han llegado al mundo y que no pueden, por la razón que sea, desarrollarse en un mínimo de garantías, en vez de no, los hacemos a la carta. Entonces me cojo, quiero un óvulo, quiero un hijo, que sea rubio, el padre rubio, la madre rubia, no lo sé. Entonces, al final es todo un egoísmo salvaje. Y todo degenera en eso. ¿Y Ucrania por qué tiene tanto éxito y Rusia tiene tanto éxito? Porque son rubitos y son ojos azules. Y los que estamos aquí, pues nos gustan más rubitos con ojos azules. Porque hay connotaciones de todo tipo en las cuales pues, bueno, la gente prefiere ese tipo de perfil. Porque la gestación subrogada es una cosa que en Sudán no se va a dar. Y mira que hay necesidades tienen para darse, pero no se va a dar. ¿Por qué? Porque un blanquito europeo no va a aceptar una gestación subrogada en un vientre de una sudanesa. ¿Por qué? Todos sabemos por qué. Si quieren lo podemos comentar, pero todos sabemos por qué. Por lo mismo que los sirios no podían entrar en Europa y los ucranianos se les abren las puertas. Aquí también se abre, no sé si lo habrás analizado, el problema de los avances técnicos. O sea, como sociedad del siglo XXI tenemos que ver claramente que la técnica y la ciencia va a ir por delante, pero años luz de la legislación y de la ética y de la moral de las sociedades. Entonces, todos estos avances técnicos que se nos muestran, o sea sea pues cualquier, los móviles, el internet, todo eso, tenemos que tener un debate sosegado, ético, a nivel social, con técnicos, con políticos, con ciudadanos y ciudadanas, y legislar. Pero claro, eso lleva un tiempo, y la técnica y la ciencia va a velocidad luz, y esto va a velocidad de carro, de caballos. Un ejemplo que el otro día lo estuve escuchando, la inteligencia artificial no es inteligente, porque una inteligencia artificial, o sea, un ordenador que da respuestas a preguntas, no sabe si son verdad o mentira, ni sabe si son buenas o malas, porque un ordenador no sabe lo que es bueno o es malo, o que es verdad o es mentira, no lo sabe. Él coge un montón de parámetros estadísticos y en base a toda la información que tiene, desarrolla una respuesta. Cuidado con todas estas cosas, porque esto pasa lo mismo. Claro, la ciencia permite cosas que van muy por delante de lo que dice él, de la legislación. Entonces, claro, te encuentras con paradojas, te encuentras con cosas rarísimas. Y no
bueno, lo que escuché otro día yo, que vamos, estoy totalmente de acuerdo, no faltan 4 telediarios para que empiece a haber gente que se muere porque pregunta a la inteligencia artificial y le da una serie de parámetros sobre 4 casuísticas que tiene su hijo y le dice cuál es la aplicación que tiene que dar y lo acaba matando. Esto faltan 4 días para que pase. Pues en esto igual, como la técnica va muy por delante de las legislaciones, pues se empiezan a hacer perversiones. Sí, recuperando un poco lo que habéis dicho, estoy de acuerdo que la moral siempre debería ir acompañada del progreso tecnológico y de otros tipos de procesos, también del legislativo. Realmente, como estudiante de Derecho, vemos muchas veces que los profesores ingleses nos preguntan ¿qué dice la ley? ¿Cómo podemos argumentar la ley jurídica este hecho? La cuestión está en que, obviamente, es interesante pues, conocer la ley en profundidad y pues, aquellos materiales normativos para poder desarrollar pues, ciertos cambios sociales, pero la cuestión está en que la cuestión moral nunca debe desligada de todo esto. El tema de la inteligencia artificial que habéis sacado es un tema que quizá no va muy de acuerdo con la presentación, pero me resulta un tema muy interesante. Por ejemplo, en Estados Unidos hace unos años que se hicieron una serie de robots jueces en los que pues, dictaban sentencia de casos muy sencillitos. Entonces, había un caso en el que a una persona pues, negra se le puso una pena muy alta para el delito cometido, no había un criterio de proporcionalidad en absoluto impuesto. La cuestión está en que cuando se revisó el caso se dijo, ostras, esto no puede ser. Había sido la inteligencia artificial juez que había decidido esto. Entonces, lo que se vio es que el algoritmo de la inteligencia artificial tenía pues, connotaciones racistas porque realmente había revisado muchos casos claro, y había bebido de todo el racismo que está impregnado en la sociedad americana. Y como en la inteligencia artificial se había impregnado del racismo que existe, lo aplicaba. Porque ella ni sabe lo que es verdad ni lo que es mentira. No lo sabe. Ni lo que es justo y lo que es injusto. Simplemente coge toda la información y en base a esa información emite la sentencia. Y como la información que recibe es puramente racista, la sentencia es racista. No sé si realmente es un caso completamente extraordinario y no para bien. La cuestión está en que, claro, al revisarse esto se dijo, vale, pues entonces quizá no se revisa el algoritmo que lleva esta inteligencia artificial para poderlo, pues, de alguna manera moldear un poco para que no tenga estos tintes pues, racistas, entre otros que podría tener. Entonces lo que se dijo es que la inteligencia artificial, su algoritmo está protegido por una patente de una empresa privada y que esto no se podía revisar. Bien. Una empresa privada de blanquitos. Sí, no sé por qué está y hombres, pero... blanquitos y hombres. Porque el mismo caso es idéntico en el caso de la mujer. Porque evidentemente cuando la máquina empiece a coger toda la información que existe históricamente, el patriarcado está impregnado en todo el ambiente. Con lo cual, lo que esa máquina va a sacar va a ser lo que hay. El patriarcado puro y duro. No, sí. Realmente me resulta una cuestión bastante interesante. De tema de reutilización, inteligencia artificial y tal, se está hablando mucho estos días. Creo que lo hemos de ver como una posibilidad técnica que tenemos hoy día, pero que siempre hemos de... Es que no es inteligente. Es que partimos de una base errónea. Es que la inteligencia artificial no existe, no es inteligente. No sabe lo que es verdad y lo que es mentira. No sabe lo que es real y lo que es irreal. No lo sabe. Por lo tanto, no es inteligente. Es un aparato que coge mucha información y que analiza estadísticamente, evidentemente con gente que eso lo va alimentando, y ese trasto lo que va a dar es lo que nosotros están alimentando. No es inteligente. Es totalmente manipulable. Sí, por eso esta serie de procesos o de cuestiones siempre de acompañar la cuestión moral. Si os interesa el tema en cuanto a cómo puede afectar esto a la administración pública, Carlos Ramio ha publicado varios libros sobre esto. Hay uno que se titula Robotización, Inteligencia Artificial en la Administración Pública, algo similar a esto. Es muy interesante y realmente son cuestiones que hemos de tener en cuenta en el mundo actual en que vivimos. Volviendo al tema de la gestación subrogada, el tema que habéis dicho de por qué se dan más casos en Ucrania que no en otros países que quizás estaba legalizada. Una de las cuestiones que creo que hace a Ucrania un país idóneo para la gestación subrogada para aquellas personas que lo desean es, creo, un gusto bastante claro, es el tema económico. Porque realmente
en cuanto vemos los baremos de qué cantidad económica se ha aportado para llevar este proceso, en los que menos encontramos a India y países, digamos, situados en esta esfera de países en vías de desarrollo. Después tenemos Ucrania y después tenemos Estados Unidos. ¿Qué pasa con Ucrania? Es que realmente ofrece una garantía jurídica, una seguridad jurídica, perdón, mucho mayor que la India, pero no es tan caro como Estados Unidos. Entonces es el término medio por el cual muchas personas se deciden por este país y por eso pues... Y son rubitos y de ojos azules. Sí, podría ser otro país. Claro, eso lo digo yo, seguro. Es económicamente más económico y con rubitos y de ojos azules. La panacea. Sí, la verdad es un tema muy interesante para analizar. Entonces, otra cuestión a tener en cuenta es, como he dicho, la ley de reproducción asistida y tal. Entonces, aquí, pues, como he dicho, se hace hincapié en que la gestación subrogada es solo legal la gestacional o completa, no es legal la parcial en la que la mujer aporta el óvulo. Entonces, como he dicho, los padres se consideran padres desde el momento de la concepción, no solo desde el momento desde el nacimiento. Entonces, realmente se lleva a cabo una monitorización de la mujer desde el proceso de concepción de este hijo o hija. También en muchos casos, como son procesos de reproducción asistida, se dan muchos casos de gemelos. Supongo que muchos de nosotros conocemos este proceso. Al tenerse de dar pues, estas condiciones, pues muchas veces se implantan más óvulos que uno para que haya más posibilidades de embarazo. Entonces hay casos que se llaman pues, casos de gemelos y también de trillizos. Hay más casos de gemelos que de trillizos, pero hay casos que también se dan. Entonces, como he dicho también, solo se da en casos de matrimonios compuestos por un hombre y una mujer de más de 3 años de matrimonio. También en algún lugar he visto que se ha de tener un hijo previo para poder hacer este proceso. Quizás una cuestión que legalmente se contempla, pero en la práctica estoy segurísima que no es algo que se lleve a cabo, ya que mucha gente que se decide por este proceso es porque biológicamente tienes muchas dificultades de tener hijos, con lo cual realmente no tendría sentido el necesitar un hijo ya nacido para poder hacer este proceso, porque muchas parejas es porque son infértiles o tienen muchos problemas de fertilidad. Entonces, en internet también podemos ver multitud de casos de mujeres de que llevan a cabo este proceso, bien porque tienen una necesidad económica flagrante o porque quieren de alguna manera prosperar en la vida. La manera más sencilla, muy entre comillas, de hacerlo es así. Muchas veces se dice, bueno, es que estas mujeres pueden comer, o sea, no están en una situación de necesidad económica absoluta. Ya, pero cuando tus perspectivas personales son muy bajas, realmente puedes ver como este proceso como una forma de supervivencia, aunque no te estés muriendo de hambre ese día. Es que eso es un argumento que, por ejemplo, se da muchas veces en el caso de los migrantes, de decir, bueno, es que en su país viven, a lo mejor aquí viven mejor, entonces se dice, es que van a buscar una vida mejor. A mi entender, este argumento no es válido, ya que realmente si no tienes unas perspectivas personales, laborales, familiares correctas en tu país, es muy fácil que debas emigrar, y lo haces por necesidad, no por buscar una vida mejor, porque lo de decir buscar una vida mejor implica un juicio de decir, tú antes puedes vivir de una manera, ahora vives de otra manera, un poco mejor, pero bueno, en ambos casos era óptima, y no creo que en ambos casos sea óptima. No, yo solo te hago un comentario, el querer mejorar la vida no es ningún delito. O sea, si tú estás en un sitio y quieres mejorar tu vida, y por la razón que sea, te quieres ir a otro sitio para mejorar tu vida, eso no es ningún delito. Aunque en la práctica se considera un delito, porque en los países ricos no se deja entrar a aquellos que quieren mejorar su vida y quieren acceder a ese modelo, porque bueno, me molesta, les estorba, o lo que sea, por las razones que sean. No digo que yo piense eso, digo que los países ricos hacen esa práctica, utilizan esa práctica, pero yo para mí me parece impresentable que a una persona se le meta en una prisión de facto por el hecho de querer mejorar su vida, porque no es ningún delito querer mejorar tu vida. No, en absoluto es un delito.
de hecho, vemos con muy buenos ojos quizá la migración dentro de la Unión Europea. Vemos muy bien que españoles vayan a Alemania o que alemanes vengan aquí. En cambio, cuando ya es de países no comunitarios, ya lo vemos con otros ojos. También lo que decía, lo que decías tú de no es un delito mejorar tu vida, en absoluto lo es, ni debería serlo. La cuestión está en que muchas veces las personas que vienen de países, pues, digamos, con otras condiciones económicas, pues vienen a España realmente no por un ánimo de mejorar tu vida, porque bueno, es una mejora gracias a estar bien, es realmente porque están buscando un futuro y es lo única vida posible, pero bueno, estoy de acuerdo con las existencias. Después, he puesto esta fotografía de la cual voy a extraer diferentes cosas, aunque obviamente no salgan los conceptos pues, esquematizados como ha sido en las anteriores diapositivas del PowerPoint. Aquí podemos ver una clínica de fertilidad en la que hay diferentes nacidos, diferentes niños y niñas, que han nacido por gestación subrogada. De hecho, creo que concretamente la del hospital era completamente esto. Realmente esto es el nido, es donde pues, muchos bebés van después de nacer y tal. La cuestión está en que aquí no vemos familiares y tal. Esta foto fue tomada justo después del estallido de la guerra de Ucrania y que muchas personas que habían llevado este proceso de gestación subrogada se dicen que no podían ir a recoger sus hijos. La cadena de montaje se paró. Exacto. Entonces, sobre aquí me gustaría explicar muchas cosas. Y es que realmente el proceso de gestación subrogada en Ucrania es legal desde el año 2002. O sea, ahora hace 21 años. Pero realmente en los últimos años ha sido cuando más boom ha tenido, porque mucha gente pues, lo ha visto como una opción factible para pues, llevar a cabo este proceso de creación de su familia. Muchas veces se establecen, podemos ver en internet o en otros formatos, muchos debates de gestación subrogada, sí o no, gestación subrogada o explotación reproductiva. Y entonces ponen a dos lados pues, una persona que está en contra de la explotación reproductiva, de la gestación subrogada, y otra persona, pues, o una pareja, que ha formado su familia desde la gestación subrogada. Claro, digamos que no es equiparable, porque no es lo mismo que yo venga aquí y diga estoy en contra de la explotación reproductiva a una persona que realmente, aunque cambiase de opinión, ya ha formado una familia por eso. Entonces, y es manipulación. Estás ahí manejando unos sentimientos de familia, de no sé qué, de no sé cuánto. No, pon a uno que esté en contra y a una madre que, bueno, que voluntariamente quiera ofrecerse como altruista, ¿no? a ser una madre gestante, ¿no? En este caso. no, Es que el problema es que se empieza así y cuando la tecnología lo permita nos haremos los niños a la carta. Porque claro, ya puestos al capitalismo, ya sabes que te lo facilita todo poniendo dinero por delante. Quiero decir que, ¿quién dice que dentro de 15 o 20 años, cuando la biología lo permita, pues yo quiero un niño rubio que mida 1,85, ojos azules, que biológicamente el niño no tiene ni un solo defecto en su ADN? Es que vamos a eso. Y la gente que tenga dinero lo va a hacer. Es que lo va a hacer. ¿Y lo van a hacer dónde? Como el mundo es grande, pues allá donde se pueda y haya un resquicio y tal, para poderse meter, pues se meterán y lo harán. Que de hecho yo creo que ya lo están haciendo, pero bueno, pues estoy convencido de que esto ya está más que superado. Ahora mismo ya seguro que hacen niños a la carta. Donde sea, tampoco te lo van a poner en la tele porque no les interesará, pero seguro que lo están haciendo. De hecho, yo he escuchado ya hace años, no en plan hace un par, quizá hace 7 años así, de que hay clínicas en Europa que se pueden modificar los embriones para que tengan ciertas características concretas. El tema de la altura, por ejemplo, no es un tema que creo que se pueda, pero el tema del color de los ojos, el color del pelo y tal, creo que sí que es algo que hay posibilidad. Yo vi un día un reportaje muy curioso que lo que hacían era, ponían en dos puntos lo que era una sociedad súper avanzada, como puede ser Suecia, por ejemplo. Suecia es un estado de bienestar bestial, en los cuales prácticamente el Estado te garantiza todo, o sea, te ayuda en todo. Te ayuda tanto que no te falta ni tener familia, y la gente se muere y muchas veces se muere y no saben ni que se han muerto, porque las familias, pues bueno, la gente, el Estado te cubre todo. Y ponían ese modelo en contraposición con un modelo de África donde si no tienes la familia te mueres de hambre. Porque vives en base a vivir en un entorno familiar donde todos se ayudan, porque si no viviría ninguno. Y entonces lo digo esto porque resulta que ese modelo de Suecia había llegado a un estado, desde mi punto de vista, de perversión,
que una mujer, por ejemplo, podía ser madre sin necesidad de tener pareja, porque no le hace falta. Simplemente cogía, iba a la clínica de turno y decía, quiero semen que tenga estas características. Se lo enviaban y se autoinseminaban. Tenía la criatura, era madre, y había hecho el niño la carta en base a la gente que habían hecho donación de semen y que habían dado sus características. Esa señora se hacía el niño la carta. Es que lo que decimos, cuando la tecnología permite cosas que se alejan o que desde mi punto de vista tienen connotaciones éticas más que dudosas, entonces entra el capitalismo y lo facilita. Si la cuestión que mencionas tú es más una cuestión, creo que probabilística, en el sentido de que si tú tienes un hijo con una persona pues, que tiene ciertas características físicas, es más probable que tu hijo tenga esas mismas características físicas. Lo que decía yo era, algo incluso más allá, y es que hay una modificación de cómo va a ser el bebé, tal cual. Se modifica el embrión para que tenga pues, unas características pues, físicas de pelo concreto, ojos concretos. Como he dicho, el tema de la altura u otras cuestiones ya no sé si se puede, pero hace unos años había escuchado casos de clínicas en Europa, que sea el caso, estos casos. También el hecho de que tú puedas pues, decidir exactamente cómo va a ser tu hijo y tal, que están conseguir un tema que está un poco en el límite de la moralidad. Hay otras cosas que, bueno, quizá podrían evitar que pues, haya ciertas malformaciones físicas o ciertas enfermedades, sobre todo gente que tiene una enfermedad que sabe que puede transmitir a sus hijos con toda probabilidad y que esto se evite y que pues, puedan hacer menos personas con diferentes dolencias o enfermedades. Creo que no hay que ser eminentemente negativo per se, aunque hemos de examinar casos concretos y que sesgo de clase y otras cuestiones puede tener esto. Sí, pero si eso no está bien regulado, la capacidad de perversión humana es ilimitada. Pues claro, como es ilimitada, pues solo tienes que dejar el resquicio para que venga el iluminado de turno con su dinero y se lo haga la carta. Eso es lo que como sociedad deberíamos intentar evitar. Porque si no crearemos superhombres, que ya se están creando, creamos superhombres y el resto pues seremos, bueno, a saber qué. Ada, una pregunta. En relación a esta foto que has colgado, has dicho que ha habido muchos clientes que no han podido ir a recoger a sus bebés, pero creo que también leí hace unos días que también se ha dado el caso de que muchas madres gestantes a raíz de la guerra han tenido que marcharse de su país e ir a países con una legislación no tan flexible o tan atractiva como Ucrania, lo que hace que en el momento del parto muchas de estas madres gestantes se hayan encontrado que no tengan la facilidad por la legislación de aquel país de inscribir tan fácilmente los hijos a nombre de sus clientes. No sé si estás al corriente de esto. Sí. ¿Y qué consecuencias podría conllevar? Porque al final la guerra quizás se alargue unos años. No sé si Ucrania en este sentido perdería, digásemos, atractivo, ¿no? Hacia estos... Sí, y India o Australia pudieran adquirir más importancia, por ejemplo. Sí, comienzo por lo último, la comparativa con otros países. India tiene muchos casos de gestación subrogada y los va a seguir teniendo porque la legislación es muy flexible, es uno de los países que más económico es llevar este proceso, con lo cual creo que va a seguir igual. En el caso de Australia, como es solo para nacionales australianos, que sea en el ámbito de la familia y que no haya contraprestación económica, creo que es mucho más complicado. Entonces, sobre cómo ha quedado el caso de gestaciones subrogadas llevadas en el país y luego viene la guerra. Es un caso súper complicado porque realmente, ¿cómo haces la recogida del menor? ¿Cómo se hace el intercambio económico? ¿Qué pasa aquí? Lo que está pasando actualmente es que muchos padres van a la frontera de Polonia y entonces recogen el menor. Lo que pasa es que, claro, después, porque tienes tu términos de inscripción... Claro, no consta tu nombre. Bueno, el registro civil de Ucrania seguirá funcionando. La guerra se centra principalmente en el oeste del país. O sea, quedamos de mitad de Ucrania hacia el este, hay los registros civiles. Yo creo que todas estas clínicas habrán cogido y se han trasladado a zonas de no vigilantes. Pero hay madres que creo que la noticia ponía que hay madres que han marchado a países extranjeros. Y claro, es una problemática porque aunque se le entregue el bebé, no consta tu nombre, esto legislativamente es... Ya, pero en Ucrania, cuando
tienes la fecundación, ha dicho Ada, que ya es hijo de las personas que han encargado ese bebé. Si tú te vas porque te largas a otro país, allí no te van a respetar eso. Es lo que ha pasado con... ¿Cómo que no? Si yo lo tengo registrado, que ese hijo es mío, y sale la madre a Polonia, yo voy al hospital donde está la madre y digo, no, este hijo es mío, mira, esto es civil. Sí, pero aquí no permitimos la gestación subrogada. Por lo tanto, lo que están haciendo es una ilegalidad en su territorio. No lo permitimos, usted no se lleva al niño. Y a lo mejor se lo queda el Estado. Pero es que yo hablo de la legalidad de Ucrania, y la legalidad de Ucrania igual no solo se establece a su nivel desde su frontera. No, es que es en su frontera, porque si no, no habría legislación en cada país. Tú te vas a otro país y automáticamente se te aplica la legislación del país al que vas. Con lo cual... Sí, con Ana Obregón ha pasado algo similar, creo, y se debatía cuando se dio la noticia de qué pasará, ha hecho el procedimiento en Florida, pero qué pasará cuando tenga que volver a España. ¿Podrá inscribir legalmente su hijo? Porque sí, claro, es legal. Y claro, es un poco controvertido, no sé si... No, de hecho, le dan el pasaporte estadounidense y luego ya, pues... Sí. Ya, eso que tenga que abrir, que abrir aquí. En el caso de Ana Obregón, al arribar en Estados Unidos ha habido una sentencia en firme y entonces pues se le da el pasaporte al menor, en este caso a la hija, y entonces con esto sí que se puede inscribir en España. La cuestión está en que aquí hay un, no sé si decirlo, o vacío legal o situación no sé, extraña, no sé cómo decirlo. La cuestión está en que realmente en su subrogada clarísimamente no es permitida en España, de hecho la ley prevé concretamente esta prohibición. Lo que pasa es que, bueno, se quiere respetar los derechos del menor de alguna manera y entonces es medianamente sencillo inscribir un hijo nacido por gestación subrogada en el extranjero en España. Porque, bueno, si decíamos, en el caso de Estados Unidos hay sentencia, hay el pasaporte y tal, en el caso de Ucrania sería más difícil porque realmente registro no hay si se entrega el hijo a una frontera o si incluso, como decías tú, ha nacido en un territorio que no en Ucrania. Entonces, esto es una situación muy nueva que se va haciendo pues, sobre la marcha. También lo que ha pasado es que a raíz de la guerra, claro, los procesos de gestación subrogada han frenado no en seco, porque claro, las gestaciones son de 9 meses y entonces había ya menores encargados, pero sí que es verdad que, bueno, pues está frenado bastante. Aún así no se ha detenido por completo, hay clínicas, sobre todo, como decías tú... No ha habido nuevos pedidos, Ha habido algunos, no tantos, pero ha habido algunos. Este del país que están funcionando, que tienen la guerra a cientos de kilómetros. Como es una actividad comercial, pues claro, pues, si hay una guerra, pues no hay pedidos. Sí, y ya para acabar, ya me gustaría puntuar dos cosas. Dos datos que realmente, uno de ellos a mí me impactó muchísimo saberlo, y es que, como decíamos, pues a los padres de intención que dicen ellos son padres desde el momento de la concepción. Lo que pasa es que si después el hijo nace con alguna pues, malformación física, enfermedad o cuestión que en el momento del parto se haya visto, pueden renunciar a la paternidad o la maternidad. Y entonces se hace cargo el Estado. Entonces sí, el bebé pues pasa a ser Servicios sociales. Sí, servicios sociales, y bueno, un orfanato hasta los 16 años, en el que elige pues si ya quiere seguir siendo ciudadano ucraniano o quiere irse a otro lado. ¿Con 6 años? No, 16. Vale, ya te digo. Lo que acabas de decir desde mi punto de vista es gravísimo. Es decir, que unas personas cogen, hacen un encargo comercial y luego resulta que el producto no me gusta porque no ha salido el color que yo quería, automáticamente pues oye, mira, como no ha salido el yo color, compro un hijo Ferrari, si me sale un Twingo, no lo quiero, ya está. O sea, es algo repugnante. Eso me acabo de matar, ahora sí que estoy todavía más en contra. Ahora sí que me acabas de, vamos. El dinero igual no te lo devuelven, el dinero lo devuelven, no, el dinero... No, el dinero se lo han de pagar, porque el dinero no solo es por el intercambio económico del bebé, sino es la gestación y eso. La gestación, los pagos médicos, los pagos de abogados y todo esto, es que lo han de abonar. Entonces, si pues no quiere el bebé, no saben por qué quedar. Que te salió el coche defectuoso, ya está, y hay gente que se compra un coche y salen pegas por todos lados y es que no le funciona el coche. Con la diferencia de que el coche se te lo comes y este pues lo puedes devolver en el origen. Y no, es que no lo quiero, está roto. De hecho, en la India pasó de que una pareja fue a buscar a su bebé nacido por gestación subrogada, vio que tenía, no me acuerdo si una malformación física o síndrome de Down, no me acuerdo qué era. Y entonces, al verlo, le dijeron que no. Y entonces la madre gestante se decidió pues, hacerse cargo del menor, pues
final lo había dado a luz y no consideraba adecuado que se encargase de él los servicios sociales. Esto fue la India, no en Ucrania, pero me resulta gravísimo. Realmente es una cuestión aberrante. Más que peleable. Aberrante. Solo por eso ya debería de prohibirse todo esto. No, sí, realmente. Otra cosa también a tener en cuenta, o más que a tener en cuenta relacionado con esto, es que, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú adoptas un menor, esta adopción es revocable. No revocable en el sentido de que si tú no lo estás cuidando bien, el Estado te lo quite, sino que tú puedes devolver al hijo adoptado. Entonces, para mí esto no debería resultar permitido, porque si tú tienes un hijo de manera biológica, no lo puedes devolver. Pues un hijo adoptivo tampoco, porque se debe considerar al mismo nivel hijo tuyo. Entonces, esto, digamos, juega un poco con la misma lógica norteamericana de adopción, de, bueno, esto es revocable, esto te puedes tú tirar para atrás. No en cualquier momento, pero sí en el momento de que ya el hijo ha nacido. Esto es el capitalismo, más ni menos, o sea, desde el punto de vista. Sí. No es esto, es el dinero el único Dios verdadero. Oye, me gusta el muñeco, me lo quedo, el muñeco ya no me gusta, pues no lo quiero. Sí, y ya para acabar me gustaría puntualizar una cosa, porque hemos acabado hablando pues mucho de los menores nacidos por gestación subrogada, hemos hablado mucho de intercambio económico, pero quizá algo que he mencionado menos ha sido el tema de las madres, de las mujeres que llevan a cabo estos procesos, que efectivamente pues muchas veces son mujeres pues con una situación económica desfavorable, y además otra cosa, que se las pone mucho en el punto de mira antes del nacimiento del hijo, pues a las revisiones médicas, que tengan un estado de salud, digamos, adecuado para la gestación, pero una vez ya ha acabado el proceso de gestación, ha nacido el hijo, no se les tiene ningún seguimiento ni a nivel físico ni a nivel psicológico. A nivel físico, es que realmente una cosa que nunca se tiene en cuenta es que el posparto es algo muy duro y que tiene unas consecuencias bastante graves por la mujer, y esto no se está teniendo en cuenta, pues que a nivel psicológico el haberte separado de un hijo que has tenido 9 meses en el vientre es algo también bastante grave, y es algo que no se está teniendo en cuenta, porque aunque no sea tu hijo a nivel biológico, lo has gestado durante 9 meses y hay un apego, además no solo a nivel que yo piense sentimentalmente lo hay, sino a nivel clínico se puede contrastar, así que realmente... Es que el pagador ha pagado por el muñeco, ya tiene el muñeco, y ahora lo otro pues ya no hace falta. ¿Para qué quiero la factoría? La factoría ya está, si ya tengo el muñeco. ¿El muñeco está bien? Sí, adelante. La factoría, como si se quema. Claro, es eso, el capitalismo puro y duro. Ni más ni menos. Sí. El capitalismo no tiene ni moral ni ética. La tenemos que poner nosotros. En la medida en que hay vacíos, el capitalismo fluye. ¿Y cómo fluye? Pues, como fluye. Con egoísmo y con ningún tipo de ética, ni ningún tipo de moral, ni nada. No, van al objetivo, y como lo pagan, se sienten con derecho a obtenerlo. Y las consecuencias, cero. Sí, recapitulando un poco el tema de la presentación, en Ucrania hay muchos procesos de gestación subrogada, en primer lugar porque es más económico. Por ejemplo, en cuanto a cuantía total que pagar, habitualmente oscila entre los 50.000 euros, cuando en Estados Unidos no baja de los 100.000. Ana Obregón, por ejemplo, ha pagado 170.000 por su hija. Otra cuestión a tener en cuenta en esta presentación es el tema de las madres, de que no se les hace un acompañamiento adecuado físico o psicológico, las situaciones de dependencia económica que se pueden dar y las situaciones de desamparo de menores que se han dado a raíz de la guerra de Ucrania, de menores rechazados por tener algún tipo de deformación física o un tipo de cuestión a tener en cuenta que no es un estado físico perfecto. Y después, ya para acabar, pues simplemente me gustaría pensar y reflexionar sobre cuáles habrían de ser el marco legislativo de la gestación subrogada. Mucha gente no, por suerte no, pero algunos piensan de que realmente se debería legalizar, no tanto como para frenar a estos procesos, sino porque de alguna manera hubiese un registro. Lo que pasa es que tú al legalizar algo lo estás legitimando. Entonces, para mí realmente, que soy una persona que, como ya habéis podido ver, no en absoluto por la gestación subrogada, creo que debería ser una práctica completamente prohibida en todo el mundo, y más en aquellos países que se pueden dar unas situaciones con unos sesgos socioeconómicos muy grandes entre
mujer gestante y entre familia adoptiva, ¿qué debemos tener en cuenta? Y nada, hasta aquí la presentación. Muchas gracias a todos. Y nada, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cuestión, para resumir. Sí, yo en referencia a esta última reflexión, yo también estoy totalmente en contra de esta práctica y abogaría por su prohibición, pero también pensando en los posibles efectos quizá no deseados que podría provocar esta prohibición, me preocupa, es como los debates típicos, ¿no? La prostitución, legalización del cannabis, ¿qué efectos podría tener para las...? Porque al final aquí lo que más nos preocupa es la vulnerabilidad de las mujeres que se ven abocadas a hacer este tipo de prácticas, ¿no? ¿Qué tipo de consecuencias podría tener no tener regulada esta actividad, que estamos todos de acuerdo que debería ser prohibida, pero prohibiéndola, ¿creéis que...? Un mercado negro. Claro, un mercado negro. En malas condiciones, exacto, como los abortos y los prohíbes se seguirán haciendo, pero claro, en malas condiciones... Y esto me preocupa, Es porque complicado. sería una economía sumergida, sin menos regulación, y efectivamente estoy a favor de la prohibición, pero ¿creéis que se seguiría dando Se esto? seguiría dando, yo Sí. creo. Yo aquí creo que hay que hacer una reflexión a nivel social. Primero, durante milenios el ser humano ha tenido hijos cuando la biología se lo ha permitido, ¿vale? Avanzamos como sociedades, ¿no? Y bueno, las sociedades modernas nos permiten, bueno, tener hijos a estructuras que biológicamente no es posible tener hijos, ¿no? Como sociedades avanzamos en ese sentido y bueno, permitimos pues, que se adopten familias pues, que no son la nuclear, como decía antes Ada, y avanzamos hacia allí. Pero si tú biológicamente no puedes, la ciencia te permite fecundación in vitro, inseminación artificial, ¿vale? Correcto, por ahí vamos bien, la ciencia permite eso. Tenemos un debate sosegado socialmente, lo aceptamos, lo legislamos y lo permitimos. Esas dos prácticas creo que en países que, bueno, la técnica y los medios sociales lo permiten, pues están implantadas y son positivas y son buenas, ¿no? Y posibilitan a familias o personas que biológicamente no lo son, poder hacerlo, pero ellos lo ponen todo, ponen su carga biológica y luego ponen la factoría, como decía José Luis, ¿no? ¿Qué pasa aquí cuando, bueno, la cosa pues sigue avanzando, ¿no? La técnica sigue avanzando y permite hacer otras cosas que se nutren principalmente de la necesidad de las mujeres y del deseo, no veremos si éticamente o moralmente aceptable o no, de tener descendencia, ¿no? Ahí está el problema, en ese debate que no estamos teniendo. En ese debate, ¿no? Que podemos decir, bueno, Australia se la ha quitado encima y ha puesto, y India, que también me ha sorprendido. Ahí que buscaba yo el dato y no ha sido posible. Entonces, claro, y hay muchos países que no tienen legislación porque no tienen caso, porque ya bastantes problemáticas tienen con el día a día como parecido a plantearse las cosas. Y ahí está, que no tenemos un debate sosegado y tranquilo en esto como en otras muchas cosas, ¿no? Siempre vamos a salto de mata y no tenemos un debate, ¿no? ¿Hasta qué punto mi derecho, entre comillas, ¿no? Porque ya hemos dicho que no hay reconocido en ningún sitio el derecho a crear una familia, no está reconocido o a tener descendencia, puede interferir en las necesidades o en los prejuicios. Y que ya no es ni siquiera necesario que seas una persona infértil, sino que hay personas y mujeres que pueden gestar y que acuden a esta práctica. Hasta que yo sé, las Kardashian no tienen ningún problema de fertilidad hasta donde yo sé y tienen hijos, ¿sabes? Y Paris Hilton, exacto, o Cristiano Ronaldo también tiene hijos por gestación subrogada. Quiero decir que no hace falta ni que tú tengas, o sea, que físicamente tú no puedas realizarlo, sino que ya yo no quiero pasar por este proceso porque no me apetece tener el bombo o lo que sea, y oye, que otras se encarguen. Sí, de otra cosa no hemos hablado. Pero por egoísmo, total. De lo que conllevan 9 meses de gestación en una mujer, ¿no? O sea, yo entiendo, y todo, pues, ¿no? yo puedo llegar a entender que a lo mejor haya mujeres que no les apetezca pasar por el proceso del embarazo porque no quiera o por experiencias pasadas que no les haya ido bien. Pero existe, por ejemplo, por una imposición del mercado laboral. Que diga, oye, es que yo no me puedo permitir el lujo de salir del mercado laboral durante un tiempo para poder tener un hijo porque tendré dificultades para poder desarrollar mi trabajo y tal, y acabaremos haciendo que la gente que tiene unas condiciones laborales según cómo, dice, no, mira, oye, que me haga el hijo, esta que me lo puede hacer porque yo le pago, porque además tengo dinero para hacerlo, y yo mientras tanto mi vida laboral la sigo manteniendo impune, como
como hace la Hilton y supongo que esta gente que no quiere pasar por otras cosas. pasar por el embarazo ni nada. O que no quieren pasar por el embarazo porque son así de egoístas, o porque a lo mejor imagínate que tú eres una persona que eres una alta directiva de una empresa y dices, oye, corro el riesgo de si me quedo embarazada tener alguna dificultad dentro de mi vida profesional y automáticamente digo, oye, pues sabes que lo delego, lo pago y tengo un hijo igual. Eso también entra el problema del patriarcado, ¿no? Sí, no, como que sí, impedimos que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos de vida de manera adecuada y felices. Todo esto se va pervirtiendo. Si te das cuenta, al final vamos de una perversión a otra. No me gusta, no lo quiero. Oye, no quiero pasar el embarazo, oye, pues que me lo haga otra. Oye, mira, tengo un problema en el mercado laboral, pues es... ¿sabes? Que ya vamos de una perversión a otra, al final no se aguanta por ningún lado. Sobre lo que hablabais de legalizar o no legalizar, ahora mismo, como ha bajado mucho el nivel de estos procesos en el país, creo que sería un buen momento para legalizarlo, porque se abre una ventana de oportunidad en que no hay tantos procesos de gestación subrogada abiertos como para poder al menos intentar y que no se cree este mercado oculto de mujeres en proceso de gestación subrogada. También ha existido otro buen momento en el COVID, cuando pues también una imagen similar a esta se dio, y es que pues muchos padres no podían ir a buscar a los hijos y se quedaron pues bien en centros médicos, o por ejemplo hubo madres gestantes que tuvieron de cuidar a estos hijos porque realmente en el centro médico no puedes estar más de 15 días y tenían de cuidarlos, y ellas obviamente no habían previsto esta cuestión familiar porque ya tienen hijos previos o porque simplemente no tenían tiempo para hacerlo, y realmente fue una cuestión que les afectó bastante a nivel de organización. Es decir, yo ahora tengo que cuidar a un hijo nacido por gestación subrogada porque sus padres no pueden venir a cuidarlo, pagar toda la manutención de este hijo cuando yo hacía este proceso porque tengo necesidades económicas y porque más tiempo no me sobra. Otra cosa a tener en cuenta es que las madres gestantes en Ucrania, creo que esto no lo he dicho, pero han de ser menores de 35 años y han de tener ya un hijo para ver que pues, sus posibles hijos son viables. Es algo también a tener en cuenta el sesgo de la edad, que obviamente no lo lleva a cabo pues, mujeres de 40 años que quizá ya tienen o podrían llegar a tener, en un supuesto así hipotético, una estabilidad pues, mayor en el mercado laboral. Son mujeres jóvenes que además han sido madres jóvenes y que pues, se ven en esta conjetura, lo cual esta situación, esta regularización normativa incrementa más y pone más de manifiesto el sesgo socioeconómico que lleva a estas personas a decidir libremente llevar a cabo este proceso. Pues me temo que con esta señora que ha hecho, yo no voy a nombrar su nombre porque es impresentable, innombrable, gracias a esta señora se ha abierto un nicho de negocio, y el capitalismo, todos sabemos lo que es. Ahora mismo se ha abierto un nicho de negocio y habrá el pensador que dice, oye, pues me puedo hacer rico con esto, vamos a facilitarlo, y habrá gente interesada porque ahora vamos a crear, no digo que la necesidad, pero si no la había, ahora o hay la necesidad o habrá la curiosidad, con lo cual se va a abrir un nicho de negocio en el cual esto va a proliferar. Y todo esto sin el debate sosegado que llevo defendiendo. Gracias a esta señora innombrable. Sí. Ahora quizá con la candidatura, la solicitud de adhesión a la Unión Europea veremos cómo evoluciona todo esto. Seguramente será a largo plazo, pero al menos si entran en la Unión, Ucrania tendría que adaptar la legislación a las normativas europeas, y veremos el futuro de estas prácticas en el país. ¿Hay legislación europea sobre... o cada país tira por su lado? Las directivas europeas lo que fijan no es un resultado concreto, sino... Sí, lo que fijan es un resultado concreto y no unos medios concretos. Entonces, hay directivas que establecen derechos de la mujer y que seguramente se pueden interpretar en la no mercantilización del cuerpo de la mujer y que podrían prohibir este tipo de prácticas. Como hemos podido ver antes, sin un diapositiva, pero no sé qué. Pero la legislación que presentabas antes era la ucraniana, ¿no? Sí, no sé si, pero por ver el mapa. Ah, vale, el mapa. A ver, bien. Ahí. Como podemos ver, en la gran mayoría de países de la Unión Europea es una práctica prohibida. Y después de los países que es una práctica permitida, como puede ser Portugal, es altruista y no se da en demasiados casos. Así que
a mi entender, no pueden entrar en la Unión Europea teniendo pues, este tipo de legislación. Lo que pasa es que para que Ucrania pueda entrar en la Unión Europea, Faltan años, décadas. habíamos de entender, bueno, como politólogos lo sabemos, a los criterios de Copenhague, habían de aceptar pues, toda la legislación a nivel comunitario, a nivel de la Unión Europea, entre ellas las directivas que pues, podían promulgar ciertos derechos de la mujer, pero también habían de hacer reformas a nivel democrático y a nivel económico de manera muy tasada. No, O sea, en 4 días entró la Rumanía de Ceausescu, tampoco no arriba. Pero la Unión Europea, si hay alguna cosa, es que es pragmática. Quiero decir, que tú puedes decir que esto es imposible y prohibido y a los 5 días lo tienes. Sí, depende. Hay países que llevan muchos años, por ejemplo, esperando, por ejemplo, puede ser el caso de Turquía. Hay países que entraron mucho más rápido, creo que la media era como 4 o 5 años, pero es que depende mucho del contexto del país, porque realmente hay países que llevan décadas esperando, hay otros países que mucho menos. A mi entender, en el caso de Ucrania, es muy difícil que puedan dar de un día a otro, porque hay que hacer reformas estructurales muy grandes a nivel democrático, económico y normativo. O sea, realmente es que no cumpla un requisito, es que no cumple prácticamente ninguno. Y a nivel económico, por ejemplo, habría de tener unos indicadores macroeconómicos situados en base a unas ciertas cifras, que esto tampoco se cumple, o a nivel, como decía, democrático, pues índices democráticos como Politi4 o Freedom House, que bueno, es un índice de democracia, de libertad, pero bueno, un régimen parcialmente libre. No hay problema, se manipula, no hay problema. Yo los índices europeos solo tienes que poner como modelo según qué sociedades, según qué otras, dentro de la propia Unión Europea, y ya verás también que tiene que ver, por ejemplo, Bulgaria o Rumanía con Alemania. Lo que pasa es que no es ¿En qué parámetros se basan? Porque o Hungría, bueno, Hungría no sé si Hungría a lo mejor tiene mayor grado de desarrollo, pero por ejemplo Rumanía o Bulgaria, compáramelos tú con Suecia. No sé qué parámetros utilizan, pero se parecen como una perra de castaña a nivel de cualquier tipo de protección social, de cualquier tipo de cobertura social, de cualquier tipo de, por ejemplo, el salario mínimo que te puedas coger en cualquier país de estos, compáralo. Si eso se permite, pues se permite todo. La Unión Europea es pragmática. Si la Unión Europea quiere, mañana entra a Ucrania, pero ya, venga, va, adentro. Será más una cuestión política que no de índices. Los parámetros estos son papel mojado, desde mi punto de vista. Porque es un mercadero, y como es un mercadero, lo que hablamos otra vez, ¿no? Sí. Es un mercado. Si interesa que entre al mercado, entra y punto, sin más. Lo que pasa es que no es lo mismo solicitar la adhesión a la Unión Europea, en la que hay unos supuestos basados por los criterios de Copenhague y tal, que son principalmente 4, pues con diferentes subtemas que se han de cumplir, y esto sí que, digamos, se cumple con cierta rigidez. Otra cosa es que un país de la Unión Europea pues no le vaya a tener económicamente en la actualidad o tenga déficits democráticos, como puede ser el caso de Rumanía. En este caso, claro, echar un país de la Unión Europea es algo muy difícil, lo podemos saber muy bien, y realmente entonces sí que hay mucha más manga ancha en el sentido de, bueno, vamos a intentar que pues te vaya mejor económicamente o que implementes ciertas medidas para mejorar tu democracia o lo que sea. Y sancionar antes de expulsar, sancionar también. Exacto. La Unión Europea no tiene ningún interés en armonizar. Ninguno. No lo ha tenido nunca. No hay ninguna armonización, no hay armonización fiscal, laboral, no, es un mercado en el cual hay movimiento de mercancías y de personas a nivel laboral, pero no ha habido nunca ningún interés de armonización porque es que es imposible. Tú no puedes armonizar ni puedes poner al mismo nivel Suecia que Rumanía. Es que no se puede, es imposible. Por tanto, la Unión Europea, lo que hablábamos el otro día, es una mentira, es un mercado. Desde mi punto de vista, y bienvenida a la Unión Europea porque nos ha dado 70 años de paz. Porque Europa, bueno, exceptuando la guerra de los Balcanes, Europa 70 años de paz. O sea, que a los alemanes y los franceses nos estén matando, vamos, es algo, 70 años, vamos, yo creo que no ha pasado en los últimos 700, 800 años, desde que se crearon los protoestados, que fue en 1450, 1500, desde que se crearon los protoestados hasta la Segunda Guerra Mundial. Alemania y Francia han estado en guerra, pues bueno, cada fin de semana, me parece de alguna manera. Y España más o menos. O sea, que en ese sentido yo estoy a favor de la Unión Europea y soy europeísta. Pero
que no estoy, lo que decíamos, ¿no? Sí, sí. No estoy a favor de esta Europa, porque esta Europa no armoniza. En la medida en que no haya una armonización, pues es un mercado. Pues un mercado. No veo más que eso, un mercado. El debate de lo que es la Unión Europea y lo que debe ser es realmente muy extenso. Entonces, a mi entender, en los últimos años y décadas incluso, se ha llevado a cabo un proceso más de, no digamos armonización, sino diría de integración. O sea, la Unión Europea, la definición que me gusta más coger a mí es que es una organización internacional de integración sin precedentes anteriores. Se dice que la Unión Europea es sui generis, es decir, que es de género propio, que realmente no es algo muy extraño, muy poco, no sé, visto en anteriores décadas, en anteriores periodos históricos. Realmente es, decía, un debate extensísimo en el que probablemente algunas cosas coincidíamos, algunas otras cosas no, pero bueno, es un tema muy interesante que quizá llevamos a cabo en próximas conferencias aquí, no lo sabemos. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias y os esperamos en la próxima. ¿Vale? Muchas gracias.